Para hacer este tapado de cejas vamos a utilizar dos supracolores diferentes. El primero, el FS38 de Kryolan, tomando de referencia el final de la ceja y el alerón de la nariz. Ahora vamos a hacer una línea recta en diagonal que llegue como punto máximo de curvatura al iris, a la parte externa. La brocha que utilizaremos será de lengua de gato y además cuando lleguemos a ese punto donde hemos dicho, vamos a empezar a hacer la curva hacia abajo sin pasarnos para que no quede un ojo o una mirada triste. Y lo vamos a llevar como hacia la patilla de la oreja, como si fuese unas gafas de sol, por ejemplo. Entonces aquí hacemos la curva, tenemos que tener bien de producto para que no nos pase que podamos arrastrar el pegamento y los productos que tenemos debajo. Y a toquecitos y con mucho cuidado y donde haya pelo y esté tapado, vamos a trabajarlo muy poco a poco. Podemos ir perfilando, aunque después, una vez hecha la ceja, podemos retocar. Podemos difuminar también, como vamos a ver, con un Beauty Blender, y en la parte del párpado móvil vamos a utilizar el dedito anular, que es el que menos presión hace normalmente, para que no haya un exceso de producto a la hora de poner después los polvos translúcidos. Y como estamos haciendo una plantilla en negativo, vamos a elegir el grosor de nuestra ceja y vamos a hacer la parte de arriba. ¿Cómo? Hacemos una línea recta paralela a la de abajo y elegimos la curvatura a partir del punto máximo que hemos elegido antes. Lo podemos retocar, hacerla más finita, menos larga, aquí ya va en gustos. Lo que vamos a hacer es, con el producto que nos queda, vamos a limpiar un poquito el pincel si podemos y vamos a, mirad, aquí tenéis, veis, con el papel de cocina, y vamos a difuminar para que no haya muchísima cantidad de producto, aun siendo el maquillaje drag una exageración, y estamos haciendo una piel de mentira, una piel artificial que nos estamos inventando para cambiar los rasgos de nuestra cara. Para cerrar la ceja lo hacemos en diagonal, aprovechando el hueso de nuestra nariz, por ejemplo, con bien de producto. Y aquí ya imaginación al poder, y hay muchísimas técnicas diferentes. Vamos a tapar también ese huequito que tenemos entre las dos cejas, y esto lo haríamos en los dos lados. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que la línea de abajo sea más larga que la de arriba. Ahora difuminamos el producto para que se vaya fusionando con nuestra piel, que luego haremos el contorno con el otro color, porque habíamos dicho que íbamos a utilizar dos colores de momento, se pueden utilizar más. Limpiamos el exceso de producto en el papel de cocina, aquí veis, girando un poquito. Y ahora voy a utilizar el 043 de Kryolan, que es el marrón que suelo utilizar para el contorno. Pues ponemos en las zonas donde más cantidad necesitamos primero y luego en la frente. Lo podemos hacer todo de uno, lo que pasa es que estoy haciendo solo un lado para que veáis la técnica. Yo lo aplico con brocha, pero podéis hacerlo con Beauty Blender o con el método que os sea más sencillo, cómodo y agradable. A partir de ahora os vais a fijar que va a haber exceso de producto en el Beauty Blender, por lo tanto lo tenemos que quitar siempre con el papel de cocina, y para difuminar esas líneas que no queden cortes vamos a jugar con las dos Beauty Blender, la del color oscuro y la del color clarito. Yo sigo insistiendo a toquecitos, toquecitos, toquecitos. Si me meto mucho en la frente o en la parte central de la cara, pues puedo coger la otra Beauty Blender, como vais a ver, la del color clarito, y puedo dar toquecitos, ¿veis? Ahora subo un poquito el color clarito porque me había metido demasiado en los ojos y vamos a quitar luminosidad a nuestra mirada. Y vamos a ir jugando con las dos sin poner producto extra, siempre limpiando, y con esto, como es un producto muy cremoso, el supracolor queda perfecto. Ya tenemos nuestra plantilla en negativo. Ahora hay que sellar, poner muchísimo polvo translúcido en la borla para que en las zonas donde haya pelo no se quede pegado el maquillaje en la borla. Ponemos muchísima cantidad y cuando no se pegue, tenemos que ver que no se ha pegado nada de maquillaje en la borla, que no queda nada de color marrón, pues podemos coger más producto y posicionarlo en las diferentes zonas. Aprovechad el resto para el resto de la piel, como estamos haciendo ahora mismo, y cuando podamos, pues ya podemos hacer presión en la ceja, en el hueso de la ceja donde hay pelo. Ahí veis que vamos a empezar a presionar para que quede lo más lisito posible y podamos trabajar después el resto de colores en nuestra ceja, ¿vale? En nuestro párpado que nos hemos inventado móvil y más grande para hacer cat crease o no, o la técnica que queráis. Yo sigo haciendo presión y ahora tenemos que quitar el resto con una brocha bien grande y suavecita. Primero la parte fácil, la frente y la nariz, pero ahora la parte complicada es donde hay pelo. Vamos a pulsar, así presionar la brocha para que quede con mayor precisión, y vamos a dar con un poquito más de fuerza.
sin pasarnos, porque nos podemos cargar el maquillaje. Vamos a acercar un poquito, ¿veis? Vamos insistiendo para quitar todo el polvo translúcido y esto es práctica, práctica y práctica. Veis que ahora tenemos la ceja hecha, la plantilla en negativo. Vamos a poner nuestro bronzer o el contorno. Primero lo hemos aplicado en la zona donde va a haber más oscuridad y luego con lo que sobra vamos a ir difuminando con el resto de la piel. Una vez que lo tengamos, esto lo haríamos en toda la cara, no solo en la mitad, esta es la prueba, pues lo que vamos a hacer es pintar, rellenar con el mismo color que hemos hecho el contouring, vamos a rellenar la ceja. La podéis hacer de color azul, verde, amarillo, lo que queráis. Veis que no empiezo en el inicio completamente, sino un poquito más atrás, porque luego lo vamos a difuminar. Puede que se nos escape y nos vayamos un poquito fuera de la plantilla que hemos dibujado. No pasa nada porque con los supracolores vamos a tener el poder de poderlo, valga la redundancia, corregir después. Veis que hago los perfiles, los voy marcando y con lo que queda de producto, lo estoy haciendo con un pincel biselado, ¿vale? Con lo que queda de producto vamos a ir rellenando el centro de nuestra ceja, que podremos ir rectificando pues según los gustos de cada uno. Ahí veis que estamos más en el perfil para poder hacer líneas más complejas y luego si nos hemos salido no pasa nada, se puede corregir, luego lo veréis. Como os decía al principio, tenemos que tener la parte de abajo, la línea de abajo, esta que estoy marcando, más larga que la de arriba, más larga, para que quede un efecto más natural en la mirada. Natural me refiero, bueno, dentro de lo que es el drag, ¿vale? Entonces rellenamos habiendo limpiado el pincel para que no haya mucho producto de este color en el centro de la ceja, ¿vale? En el inicio, y vamos a difuminar con el color, el FS38, el que hemos utilizado al principio, poniendo un poquito de cantidad en el inicio sin llegar a los extremos arriba y abajo, y con el pincel, el otro pincel, ahora lo cogemos, con el que hemos pintado las cejas y bien limpito, vamos a ir arrastrando el producto y difuminando hacia la mitad de la ceja, ¿vale? Desde el inicio hacia la mitad para difuminar y que quede un efecto muy bonito, poquito a poco, con tranquilidad y difuminando que no queden cortes. Y en el inicio, para que se vea más natural, insisto, natural dentro de lo que es el beauty drag, podemos hacer presión con el dedo, como vais a ver ahora, para sellar mejor el maquillaje. Ahí hacemos un poquito de presión y ya lo tendríamos. Para darle más profundidad a nuestra ceja, podemos utilizar sombra de color negro, la vamos aplicando como de 1/3 hacia afuera de la ceja. Yo tengo problemas para hacerme ese lado de la cara porque se me va un ojo y soy bizco de un ojo y cuando miro ahí veo otras imágenes. Vamos perfilando, limpiamos y ya quitando el exceso de producto vamos difuminando con el color marrón y de esta forma nos va a quedar con más profundidad la ceja. Tenemos el difuminado interior, el difuminado exterior en más oscuro y nos queda una ceja maravillosa donde, quitando otra vez nuevamente el exceso, seguimos con el trabajo de la difuminación, vamos a quitar el exceso de polvos, ¿vale? Y aún así podemos perfilarla por si nos hemos salido. Con el FS38 vamos con el mismo pincel lengua de gato para que quede perfecto, sin cortes. La parte de arriba también la podríamos perfeccionar con una muy buena cantidad de producto y con cuidado. Y para que no queden esos parches, con el dedito podemos ir haciendo presión, poquito a poco y sin meternos en el color negro de la ceja, y así nos va a quedar una ceja estupenda que tenemos que repetir en el otro lado. Si os ha gustado este vídeo, podéis seguirme, comentar, dar amor, likes, compartir y todo lo que queráis.